Amigos, bienvenidos a tvelvenezolano.com. Desde Caracas, Venezuela, yo soy Alix Hernández. Revisaremos de inmediato los portales web y sus informaciones. Vemos por acá El Nacional. Principal información relacionada con Venezuela. Por supuesto, inició registro de ciudadanos para asignar tarjeta fronteriza. Hablando del paso entre Venezuela y Colombia, dice el SAIME realizará un registro por un mes para obtener la información de las personas que transitan la frontera. Avanzamos con este portal. Capriles, el gobierno intenta montar una olla a través de la Contraloría. El líder opositor divulgó un documento del organismo público en el que le informan que le fue abierto un procedimiento por su labor en la gobernación de Miranda. Él ha aclarado un poco y dice que está relacionado con un mensaje que se transmitió a través de Venevisión y que le van a investigar, que no es la primera vez que sucede. En cuanto a los médicos, hay protestas. El Instituto del Venezolano Seguro Social en Carabobo protestan por inseguridad y escasez de insumos. Los galenos denuncian que son víctimas constantes de la delincuencia dentro del recinto médico. También leemos por acá el Iejagua para la paz. Las partes se reconocieron, pidieron perdón, así debe ser, hablando del proceso de la firma de la paz en Colombia. Aquí vemos un tuit, dice: Maduro le declara la guerra a los venezolanos entorpeciendo el revocatorio y viaja a Colombia para firma de la paz. Absurdo total. Avanzamos con el Universal. Principal información relacionada con Henry Ramos Ayub. El revocatorio es tema, es noticia. El gobierno violaría toda elección si no competimos por el revocatorio. Planean incrementar producción y exportación de repuestos electrodomésticos en economía. También el Ministerio de Agricultura Urbana garantiza ingredientes de la yaca, el tan preciado plato navideño. Simplificarán trámites en entes del Ministerio de Industria. Leemos en Sucesos: Colegio de Carapita no arrancó clases por el AMPA. A la derecha asesinan a escolta para robarle su arma de reglamento en Carapita y también para robarle el carro. Matan a empleado del Ministerio Público en aeropuerto de Maiquetía. Avanzamos con UniónRadio.net. Principal información relacionada con la Asamblea Nacional, lo ven en la gráfica, debatirá protestas por alimentos y persecución de alcaldes. Otras notas tenemos acá relacionada esta información con Hillary Clinton. Se muestra satisfecha tras el debate, ha dicho que se preparó y eso se notó pues en el debate cuando estaba frente a Donald Trump, que fue él mismo. También dice: niño de 6 años muere tras activar mina de la FARC en sur de Colombia a propósito del llamado y el tratado de paz firmado. El Papa está preocupado por las tensiones en Corea y las pruebas nucleares. A la derecha internacionalista explica puntos del tratado de paz en Colombia. Y en cuanto a Trump y al debate con Hillary Clinton, aquí está la protagonista, la que ganó, como dicen algunas personas, Alicia Machado. Renueva críticas a Alicia Machado durante su discurso. Otras notas relacionadas con economía: inició debate del Consejo Nacional de Economía Productiva. Ministros de Petróleo de Venezuela y Rusia abordaron precios petroleros. Avanzamos con Globovisión. Vemos por acá la entrevista de Vladimir Villegas y también vemos acá a Julio Borges. Dice: nosotros vamos por el 20% nacional. Vamos a escuchar parte de la entrevista. Del propio Tribunal Supremo de Justicia, donde dice: el CNE no tiene capacidad de reglamentar la Constitución ni de disminuir los derechos de la Constitución. Entonces, nosotros tenemos el deber de hacer cumplir la Constitución, y la Constitución habla de que nosotros tenemos que recoger en una circunscripción nacional el 20% de las voluntades. Pero si ocurre la hipótesis que yo le planteaba a la rectora Socorro Hernández, ella dijo: debería haber. Si yo le planteé, bueno, si en todos los estados se recoge menos en Cogede, pero pudo haber dicho Cogede, la Táchira, 5 o 6 estados, incluso 10 estados. Claro. Si eso ocurre, por ejemplo, que recogen 20%, pero no en todos los estados, ¿cómo van a hacer ustedes valer el derecho a que se convoque referéndum? O sea, como lo dice, en caso tal de que se diga que no va. Como lo dice tu editorial del día de hoy, en Venezuela no hay justicia. La gran lucha nuestra es que haya justicia en Venezuela. Que en Venezuela gobierne la ley, el orden, la Constitución, que nadie esté por encima de la ley y la Constitución. De manera que para nosotros es muy sencillo. Nosotros vamos en condiciones muy fregadas por el 20% nacional. Si lo recogemos además en todos los estados, bienvenido sea, pero la meta constitucional, que quede claro, es el 20% nacional. Bien, palabras de Julio Borges. Como lo ven, todos apuestan al referéndum revocatorio. Seguimos en este portal Globovisión.
Otras informaciones de Dudamel: es imperdonable eliminar el acceso al arte en tiempos de crisis. El músico, quien hasta la fecha no había emitido opinión sobre la situación en su país, dijo que en Venezuela la gente está pasando sus días en busca de alimentos, medicinas y las necesidades de la vida. Sin embargo, bueno, habla del acceso al arte, que es muy importante también para los pequeños de información y para mucha gente que necesita distraer su mente. Tifón Meiji causa 3 muertos y 167 heridos en Taiwán. En cuanto a nuestro país y a nuestra temporada vacacional, Conceturismo dice: actividad turística disminuyó 50% durante la temporada vacacional. ¿Y cómo no va a disminuir si las personas están dedicadas a buscar alimentos y tienen prioridades? El presidente de Concecomercio explicó que la actividad turística no fue prioridad en esta temporada para los venezolanos debido a la escasez de alimentos, y el dinero del presupuesto familiar era destinado para cubrir otras necesidades. Como lo ven, estableciendo prioridades el venezolano. Avanzamos con el impulso, vemos por acá información principal: paro parcial de transporte interurbano, es protesta por piratas. Avanzamos en este portal, también esta información. Gustavo Dudamel se pronunció sobre Venezuela, ya le leímos parte de lo que había dicho. Dice: por primera vez el director de orquesta, Gustavo Dudamel, se manifestó sobre la crisis que atraviesa Venezuela y cómo afecta el desarrollo cultural en el país. Muchos creen que el arte es un lujo y que debe ser recortado en tiempos de crisis. Otra nota: José Guerra Muta aceptó condiciones del 20% porque no creemos en otra salida. El diputado ante la Asamblea Nacional por la Mesa de la Unidad Democrática, José Guerra, expresó este martes que la oposición venezolana aceptó las condiciones del Consejo Nacional Electoral para activar el referendo revocatorio, porque asegura el norte de la coalición es seguir la democracia. Tenemos por aquí el tiempo.com.pe, vemos en la gráfica Nicolás Maduro, a Ban Ki-moon. Dice: Maduro abordó con Ban controversia entre Guyana y Venezuela, y la canciller venezolana Delcy Rodríguez colgó esta fotografía en Twitter. Compartió anoche una fotografía que muestra el encuentro de Maduro y Ban en Cartagena de Indias, Colombia, durante la firma del acuerdo de paz. Ministros de petróleo de Venezuela y Rusia se reúnen en Argel. Ambos examinaron el futuro del sector y de los precios a la luz de la reunión informal que la OPEP celebrará mañana miércoles al margen del foro de la IEF. También Del Pino busca lograr un acuerdo para aumentar los precios del crudo. En cuanto al tiempo, advierten paso de onda tropical por aguas del Caribe, incluyendo a Venezuela. Agencias monitorean el desplazamiento de la onda tropical y dice: la probabilidad de formación de ciclón tropical durante las próximas 48 horas es de 80% y de 90% en los siguientes días, informó el Centro de Huracanes de Estados Unidos. Se habla de 5 días de atención, de alerta en el país. Sin embargo, hoy hemos tenido un día sumamente soleado. Avanzamos con panorama.com.be, vemos por acá, precisamente hablando del tiempo: onda tropical tocará Zulia este jueves, autoridades alerta ante pronóstico de lluvias y fuertes vientos. Vemos a Julio Borges: las 300 marcas de gobierno no están en los CLAP. También vemos por acá: Águilas del Zulia firmó 2 importados. Inicia registro para tarjeta de movilidad de venezolanos en la frontera con Colombia. A la izquierda, Lilian Tintori encabezó donación de insumos en el Hospital JM de Los Ríos. Ministro Manuel Fernández afirmó que existe fuga de talento en telecomunicaciones y no nos atrevemos a decir solamente que en este sector. Hablando del sector médico, muchas personas están partiendo también en lo que está relacionado con artes. Y a la derecha, una triste información: Sucesos quemó a su hija de 2 años con una cuchara por ensuciarse la ropa. Sin comentarios. Avanzamos con Correo del Caroní, vemos por acá: muere 5º niño con síntomas de difteria en Bolívar. Ya están hablando de una vacuna, dice la víctima de 8 años. Está hospitalizado en el hospital de Guayparo, dice la secretaria de Educación del Estado Bolívar, Briseida Quiñones, anunció el comienzo de una jornada de vacunación en las escuelas de Tumeremo. Esperemos que puedan dar con este mal para que los niños y las personas no se vean afectadas. Otras notas hablando de paz en Colombia: una nueva era, Colombia sella la paz consigo misma. Juan Manuel Santos y la FARC dieron una lección este lunes. Saben hacer la guerra y derramar sangre, pero fueron capaces de deslastrarse de un odio de más de 50 años. Vemos a la derecha: Santos: hay una guerra menos en el mundo y es la de Colombia. En su intervención recordó al fallecido escritor colombiano Gabriel García Márquez, a quien describió como un amigo de la paz porque intentó
en los años 80 un acercamiento. Algunas personas le han criticado, sobre todo seguidores del gobierno del PSUV, específicamente chavistas, que no se le rindió el honor que merecía Hugo Chávez, que fue uno de los que avanzó este proceso de paz. FARC, perdón por el dolor que causamos. Estas fueron las palabras de Timochenko, el líder del grupo irregular. Reiteró la disposición de abandonar las armas y apegarse a la política. Algunos no creen en este proceso. Dice en otras notas, auge de la criminalidad en Guayana, 3 muertos en San Félix, luego de que tirotearan una perrera, y a la derecha mueren funcionarios del CICPC cuando intentaba frustrar un robo. Otra nota relacionada con sucesos, hallan cadáveres de 2 hermanos en Ciudad Piar, cerca de su casa, por cierto. Tenemos el carabobeño, principal nota, Borges dice el gobierno tiene a los empleados y diputados de la Asamblea Nacional sin cobrar. Otras informaciones, inspector del CICPC fue asesinado en Bolívar, en sucesos. Vemos por acá, el Ministerio Público acusó a pareja financista de droga incautada en París en 2013. Hombre fue localizado quemado en sector El Porvenir de Valencia y acusado joven por la muerte de coronel del ejército en Isabelica. A la derecha, hablando de regiones, docentes temen deserción escolar por escasez de alimentos y costo. Otras informaciones internacionales, Rusia optó por la guerra total en Siria, estiman expertos. También vemos a Ramos Ayub, todos los voceros de la MUD apuntamos en un mismo sentido y es la solicitud del referéndum revocatorio. Con esto nos toca hacer la primera pausa en tvvenezolano.com desde Caracas, Venezuela. Ya venimos con más información y más portales que revisar. Seguimos en tvvenezolano.com, revisando qué es noticias desde Caracas, Venezuela. Efecto Cocuyo, como ven en la gráfica, dice, me queda 2 días tratamiento, luego puedo perder mi riñón, paciente trasplantado, y sigue el déficit de medicamentos en el país. El país está dividido por el plebiscito, cuentan venezolanos en Colombia. Dice la población votará a favor o en contra del Tratado de Paz el próximo domingo 2 de octubre. Células de la FARC podrían enquistarse en Venezuela, advierten expertos. El acuerdo refuerza la presencia de la izquierda en el país vecino. Otras notas, ministros de petróleo de Venezuela y Rusia se reúnen en Argel para hablar de precios. Crisis hídrica en Falcón no exime a escuelas ni centros de salud. Avanzamos con Caraota Digital relacionada con refinerías. Dice, advierten que refinerías de Cardón y Amuay y El Palito se encuentran paralizadas. Defensor del Pueblo dijo que trabaja para solventar situación de rehenes, esto es en Táchira. Allí están secuestrados los reos, 2 damas y 2 funcionarios policiales. Para Borges, rectoras del CNE están fabricando un problema a conciencia, dice él. También otras notas relacionadas precisamente con Julio Borges, iniciaremos campaña para defender la autonomía de la Asamblea Nacional. Embajada de Italia en Venezuela promueve ayuda a víctimas del terremoto. Otras notas, Ministerio Público activó línea de atención telefónica 0800 Bullying, hablando de acoso escolar, y conoce los pasos de la MUD tras condiciones del CNE. Por lo pronto, la movilización para el 12 de octubre, que muchos han criticado porque piensan que hay 15 días por delante, que se enfría a las personas y que las personas están atentas a cualquier señalamiento de la MUD, que esperaban como una agenda a seguir. Avanzamos con Pro Da Vinci, Clinton y versus Trump. Por supuesto, este es el debate que dio mucho de qué hablar y hoy está aquí en este portal, dice la carrera por los votantes indecisos. Hablando del CNE, MUD irá a la recolección de firmas por programas de protestas y movilizaciones. Este lunes, la Mesa de la Unidad Democrática respondió a los criterios emanados por el Consejo Nacional Electoral en relación con la recolección del 20% de voluntades y la fecha del referendo revocatorio contra el mandato presidencial de Nicolás Maduro. El secretario ejecutivo de la Alianza, Jesús Chudo Torrealba, leyó un documento que fue avalado por toda la dirigencia opositora. El referendo será en 2016 y la recolección del 20% de firmas corresponde a un padrón nacional. Avanzamos con el estímulo, principal información relacionada con el regreso a clases. Dice, padres se las ingenian para este arranque del año escolar.
Kim Biotech dejó de producir medicamentos hace un año. Vemos allí a algunas personas manifestando luego de ser una de las mejores empresas farmacéuticas de Latinoamérica. Sus operaciones están en cero. Ahora más de 450 trabajadores viven con la disyuntiva de si su trabajo perdurará y de cómo pueden ayudar a pacientes hemofílicos. Al menos una docena de empleados se dirigió a la sede del Ministerio de Ciencia y Tecnología y los vemos allí en la gráfica. El gobierno meterá en bolsas CLAP pasta dental Colgate, es otro de los productos que está escaso y bueno, dicen ellos que va a llegar ahora al pueblo. El gobierno acordó con la empresa Colgate-Palmolive un plan de distribución de pasta dental a través de los comités locales de abastecimiento y producción, conocidos como CLAP, que atienden a sectores populares, luego de una inspección a la planta en Carabobo la tarde del lunes por parte de integrantes de la gran misión Abastecimiento Soberano. Tenemos por acá a Porrea, presidente Santos y alias Timochenko firman acuerdo por paz en Colombia. A la derecha, Maduro y Kerry tuvieron un encuentro formal en Cartagena, en Colombia. También la MUD convoca a la recolección del 20% de las firmas. Y hablando del tiempo, afectará a Venezuela. El organismo de prevención llama a estar atentos a la tormenta tropical Matthew. Otras informaciones, Unión Europea retira a FARC de lista de organizaciones terroristas a propósito del acuerdo de paz. A la derecha vemos por acá, Tribunal estadounidense desestimó demanda contra Venezuela. Panamá solicita a Estados Unidos extradición de expresidente Martinelli por espionaje. Y vemos ahí a la querida Alicia Machado frente a Hillary Clinton. Esto dijo Hillary Clinton sobre Alicia Machado durante el debate presidencial, una carta que le salió muy bien al aspirante a la presidencia de Estados Unidos. También vemos por acá a Freddy Bernal, en 6 meses deberíamos salir de los CLAP casa por casa. También tenemos por acá el Centro Ministerio Público puso en funcionamiento la línea telefónica 0800 Bullying, ya les comentábamos. Y William Martínez en la parte inferior en el centro dice: estamos preparados para enfrentar la onda tropical que atraviesa el Caribe. Ojalá. En la autopista Vallecoche se inundó hace unos días, están trabajando en la ampliación y esto da nada más que una alerta. Cuando llueve, caen 4 gotas en el país, pues todo deja de funcionar. Oposición teme que guerrilla colombiana migre a Venezuela tras firma de paz en Colombia. Lilian Tintori entrega insumos médicos en el Hospital JM de Los Ríos. Vemos allí la gráfica en la mañana de este martes. Lilian Tintori, la esposa del líder de oposición Leopoldo López, logró ingresar al Hospital JM de Los Ríos en San Bernardino, Caracas, luego de que efectivos de la milicia bolivariana le prohibieran la entrada al recinto. Vamos a ver cómo fue esto. ¡Lo logramos juntos! Bueno, aquí estamos dejando todos estos insumos médicos que se ¿Este piso 7 a qué corresponde? Patronato. ¿Qué área? Fundación Patronato, Hospital JM Río. Cajas y cajas de insumos médicos que hemos recolectado a nivel internacional en 11 ciudades distintas del mundo. Venezolanos que donaron con todo el cariño, con todo el amor a Rescate Venezuela. Recolectamos a nivel internacional 100.000 insumos médicos, 5.000 cajas. Y solamente hemos podido meter a Venezuela 10.000. Hay 90.000 insumos médicos más para donar. Le pedimos al gobierno, al presidente Nicolás Maduro, que abra el canal de ayuda, el canal de la solidaridad, el canal de la humanidad, el canal venezolano para salvar vidas. Aquí dejamos nuestra donación con todo el cariño y el amor del mundo, esperando que el JM de Los Ríos se salve con una política de reconstrucción, de progreso, de amor, de prosperidad para Venezuela. Y eso va a pasar muy pronto, para el JM de Los Ríos y para todos los hospitales de Venezuela. Vamos a... Bueno, las madres con sus hijos que pelearon para que entraran, las pacientes, las mamás con sus hijos y estos doctores valientes que nos abrieron las puertas, porque gente de adentro gritaba, gente de afuera gritaba: por favor, dejen pasar los insumos, dejen pasar a Rescate. Y lo hicimos, lo logramos, abrimos esa puerta. Eso quiere decir que así está el país. Somos mayoría, vamos a lograr un cambio en paz, un cambio constitucional, democrático. Este año 2016, como lo dijo Leopoldo López en el año 2014. Fuerza Venezuela, fuerza, fuerza y fe. Lo vamos a lograr. Amén. Bien, ¿cómo negar la ayuda humanitaria a un país que lo necesita tanto como nuestro caso, como Venezuela? Gente que está necesitando medicamentos. Imagínense el JM de Los Ríos, niños necesitando esos insumos, medicamentos y atención médica. Vemos por acá elecciones en Estados Unidos, BBC Mundo. ¿Quién ganó el debate entre Clinton y Trump? CNN dice que ganó Hillary Clinton y dice el primer debate presidencial fue una batalla entre la abogada y el vendedor
y durante la mayor parte del encuentro la abogada llevó la delantera, como explica el corresponsal de la BBC, Anthony Zucker. Vemos por acá 5 momentos especiales de la firma del acuerdo de paz entre el gobierno de Colombia y la FARC en Cartagena. Vemos ahí a alias Timochenko y también a Santos, firmaron la paz con un bolígrafo, es una bala convertida en bolígrafo. Ya les comentábamos el día de ayer sobre esto. Se habían dado la mano antes, pero fuera de Colombia, en La Habana. Ahora fue en Cartagena, frente a 2.500 invitados y las cámaras de televisión de todo el mundo. Ojalá que este acuerdo de verdad sea real y se garantice la paz para ese país, que también implica nuestra paz, porque estamos allí en la frontera con ellos. Avanzamos con CNN en español, también dedicada a Colombia. Dice aquí, ya había un día después de la paz, ¿qué opinan los colombianos? En algunas partes estaban celebrando, en otros lugares no estaban de acuerdo. Dice acá, aunque la emoción era palpable entre el público de Cartagena en las principales ciudades de Colombia, también se proyectó la transmisión de la paz. Esto fue en plazas, en parques y en medio de la selva, donde los guerrilleros pudieron ver el acto. Imagínense ustedes, en pantallas gigantes. No todo fue celebración en el país, sin embargo, estos rostros están felices al parecer. Otras notas relacionadas, precisamente aquí vemos a James, dice Carlin, si James no apoya el plebiscito es un cobarde, refiriéndose a Colombia. El escritor inglés dijo que si James Rodríguez no se une abiertamente al proceso de paz, es un cobarde. Muchos colombianos apoyaron el derecho del futbolista a no dar su opinión sobre el proceso. Vemos también por acá más del proceso de paz en Colombia, así reaccionaron en Bogotá cuando Timochenko pide perdón. Ofrezco sinceramente perdón a todas las víctimas del conflicto por todo el dolor que le pudimos causar en esta guerra. Así lo dijo Rodrigo Londoño, comandante de la FARC en Bogotá. Sus palabras fueron recibidas con entusiasmo, con aplausos y un ahora sí son bienvenidos. Avanzamos con Zapata, principales trabajos. Este habla de la crisis económica, sigue su curso pese a los cantos de victoria en el gobierno, y es que se siente que todavía no termina de despegar la economía. Ellos han dicho por acá, dice, el alto gobierno proclama que lo peor de la crisis económica es cosa del pasado. Ya tocamos fondo y hemos superado ese punto crítico, así lo dijo Jesús Faría, ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera. Vladimir Padrino López, ministro de la Defensa y jefe de la Gran Misión Abastecimiento Soberano, se atreve incluso a proclamar que los niveles de abastecimiento han despegado. Se trata de criterios que chocan con la percepción de la población y las advertencias de los empresarios. Dice por acá, los indicadores confluyen para cerrar 2016 con una contracción de 2 dígitos en el Producto Interno Bruto y una inflación que estará cercana a una tasa de 4 dígitos. También vemos por acá fuerza, le aconsejaba Hugo Chávez al exministro brasileño detenido ayer por corrupción. Quiere ser banquero y ministro, como lo es Rodolfo Marco Torres. Interesante trabajo este. También Nicolás Maduro muestra ante John Kerry el rostro del superviviente. Por acá va, dice este trabajo, que bueno, que ante la represión, el abuso en las redes institucionales, también lo que ha sucedido con el CNE. Y bueno, hablan de la situación general, la imagen de Nicolás Maduro. Dice que la mayoría apunta que va a ser revocado, que puede caer o que va a caer. En el mundo militar, Maduro también perdería el referendo revocatorio. Amor con hambre no dura, lo dice Pedro Benítez, tampoco la lealtad incondicional. Un ejército se mueve por su estómago, decía Napoleón. A la Fuerza Armada Nacional le han dado mucho poder y espacio económico, pero hoy día los altos mandos militares, que no han cumplido con el compromiso de garantizar el abastecimiento de alimentos básicos en el país, tampoco son capaces de asegurarle lo mismo a los cuarteles, ni lo uno ni lo otro. Habla el general Padrino López, dice, se ha comprometido con una estrategia económica que no funciona. El costo de seguir comprometidos con Maduro y sus políticas son cada vez más altos, no solo por el descrédito popular, sino por la situación interna de la institución, donde la crisis también golpea duro. Y es esa Fuerza Armada a la que se va a comprometer en una maniobra que bloquee la realización del referendo revocatorio, aunque mucha gente piensa que los militares están comprados. Con esto nos despedimos. Somos tvvenezolano.com. Desde Caracas, Venezuela, les acompañó Yalix Hernández. Con más información en una próxima emisión.